Capítulo 3. El rey carmesí y la torre oscura. 1. Tanto el camino como la historia han sido largos, ¿no os parece? El viaje ha sido largo y el coste ha sido elevado, pero ningún gran logro se obtiene fácilmente. Una larga historia, como una alta torre, debe de construirse piedra a piedra. Sin embargo, ahora, a medida que se aproxima el fin, debéis fijaros con detalle en que aquellos dos viajeros que se dirigen hacia nosotros. El mayor, el del rostro tostado por el sol, con arrugas y con la pistola en la cadera, tira de un carro que llaman Jofat II. El más joven, el que lleva el tremendo cuaderno de dibujo bajo el brazo que le da aspecto de estudiante de otra época, camina junto al vehículo. Ascienden por una larga y suave colina, no muy distinta, y a la centena de colinas por las que ya han ascendido. El camino, lleno de maleza, que recorren está flanqueado a ambos lados por restos de muros de piedra. Rosas silvestres crecen en hablable profusión entre las rocas caídas. En el espacio abierto, salteado de arbustos, por detrás de esos muros derruidos, se levantan extraños edificios de piedra. Algunos parecen las ruinas de castillos, otros tienen aspecto de obeliscos egipcios. Unos cuantos son sin duda círculos para la invocación, como los que podrían utilizar los demonios para sus aquelarres. Una antigua ruina de columnas y zócalos de piedra se parece a Stonehenge. Uno prácticamente espera que encontrase a druidas encapuchados en torno al centro de ese gran círculo, tal vez echando las runas. Sin embargo, los guardianes de esas construcciones, los precursores del gran monumento, han desaparecido. Solo quedan los pequeños pastores de condumios que pastorean en el lugar otrora dedicado al culto. No importa, no hemos llegado casi al final de nuestro largo viaje para contemplar ruinas, sino el anciano pistolero tirando de las manillas de su carro. Estamos en la cima de una colina y le esperamos mientras se acerca a nosotros. Ahí llega, y llega, incansable como siempre, un hombre que siempre aprende a hablar la lengua de la tierra, al menos en parte, y las costumbres del país. Todavía es un hombre que enderezaría los cuadros torcidos en extrañas habitaciones de hotel. Hay muchas cosas en él que han cambiado, pero esa no. Corona la cima, está tan cerca de nosotros que podemos oler el acre y penetrante aroma de su sudor. Levanta la vista. Es una mirada rápida y mecánica que primero dispara hacia adelante y luego a ambos lados siempre que corona una cima. Juega siempre con ventaja, era la norma de Cort, y el último de sus pupilos todavía no lo había olvidado. Mira hacia arriba sin interés, mira hacia abajo y se detiene. Después de un instante en el que contempla el pavimento resquebrajado e invadido por la hierba del camino, vuelve a hacer la vista, esta vez con más lentitud, con mucha más lentitud, como si temiera haber visto lo que cree haber visto. Y es aquí donde debemos reunirnos con él, penetrar en él, aunque como íbamos a aprovecharnos del corazón de Roland en un momento como este, cuando el único objetivo de su vida está cerca a la vista. Es más que la excusa más mediocre que puede dar un cuentacuentos. Algunos momentos escapan a la imaginación. 2. Roland levantó la mirada a toda prisa al coronar la cima, no porque esperase encontrar problemas, sino porque era una costumbre que tenía marcada con fuego para olvidarla. Juega siempre con ventaja, les había dicho Cort, inculcándoselo cuando no eran más que unos bebés. Volvió a mirar hacia abajo en el camino. Se había hecho cada vez más difícil evitar las rosas sin pisarlas, aunque lo había conseguido hasta entonces, y en ese instante, con retraso, se dio cuenta de lo que acababa de ver. Lo que crees haber visto, se dijo Roland, mirando todavía hacia el camino. Seguramente es otra de esas extrañas ruinas por las que hemos pasado desde que retomamos la marcha. Sin embargo, Roland sabía que no se trataba de eso. Lo que había visto no estaba a los lados del camino de la torre, sino justo delante.
Volvió a levantar la vista y oyó que le crujía el cuello como las bisagras de una puerta vieja, y allí, a kilómetros de distancia, pero ya visible en el horizonte, real como las rosas, se alzaba la torre oscura. La torre que había visto en miles de sueños y que ahora veía con sus propios ojos. A unos 55 o 70 y pocos metros, el camino ascendía por una colina más elevada con un antiguo círculo para la invocación, desmoronando por la hiedra y la madre selva por un lado y por otra arboleda de fustaferros por el otro lado. En medio de ese cercano horizonte, la sombra oscura se elevaba en la proximidad y eclipsaba una mínima porción del cielo azul. Patrick se detuvo junto a Roland y lanzó uno de sus gemidos. ¿La ves?, preguntó Roland. Tenía la voz ronca, rota por el asombro. Entonces, antes de que Patrick pudiera responder, el pistolero señaló lo que el chico llevaba en el cuello. Al final, los prismáticos habían sido el único objeto de la pequeña artilla de Mordred que había valido la pena llevarse. «Dámelos, Pat». Patrick obedeció de buen grado. Roland se lo llevó a los ojos, ajustó rápidamente el enfoque con la ruedecilla estriada y luego contuvo la respiración cuando lo alto de la torre entró en su campo de visión, tan cerca que parecía que podía tocarla. ¿Cuánto se veía en el horizonte? ¿Qué dimensión de la torre estaba viendo? ¿6 metros? Quizá hasta 15, no lo sabía, pero podía ver al menos 3 de las estrechas ventanas ojivales que ascendían por el cilindro de la torre en espiral. Y podía ver el mirador de la parte superior. Sus numerosos colores destellaban bajo el sol de la primavera. Parecía que el núcleo negro le devolvía la mirada a los prismáticos como el mismísimo ojo de su tránsito. Patrick gimió y levantó una mano para que Roland le pasara los prismáticos. Quería verlo con sus propios ojos y Roland pasó los binoculares renegando entre dientes. Se sentía mareado, como si no estuviera allí. Se le ocurrió que se había sentido así algunas veces semanas antes de la batalla con Kord, como si estuviera en un sueño o en un rayo de luna. Había sentido que algo se acercaba, un enorme cambio, y eso era lo que sentía en ese instante. Allí está, pensó, allí está mi destino, el fin de mi camino vital, y aún así mi corazón todavía late, un poco más rápido que antes, es cierto. Mi sangre sigue fluyendo y no hay duda de que cuando me agache para coger las manillas de este endemoniado carro, me crujirá la espalda y se me escapará un pequeño gas. No ha cambiado nada. Esperó lo que la desilusión de sus pensamientos presagiaba, sin duda alguna, la decepción. Pero no llegó. Lo que sintió en su lugar fue un brillo extraño y creciente que empezaba en su mente y se propagaba por la musculatura. Por primera vez desde que habían partido a media mañana, los pensamientos sobre Acho y Susana abandonaron su mente. Se sintió libre. Patrick bajó los prismáticos. Cuando se volvió hacia Roland, tenía expresión de emocionado. Señaló el montículo negro que se recordaba sobre el horizonte y gimió. «Sí», afirmó Roland, «algún día, en algún mundo, una versión de ti la pintará, junto con Jamrei, el caballo de Arthur Hale. Eso lo sé, porque lo he visto y puedo probarlo. Por ahora es allí a donde vamos». Patrick volvió a gemir. Luego puso cara larga. Se puso las manos en las sienes y meneó la cabeza hacia adelante y hacia atrás, como si tuviera una terrible jaqueca. «Sí», dijo Roland, «yo también tengo miedo, pero es inevitable. Tengo que ir hasta allí. ¿Quieres quedarte aquí, Patrick? ¿Quedarte y esperarme? Si quieres, te doy la libertad de hacerlo». Patrick sacudió la cabeza enseguida, y por si Roland no lo había entendido, el chico mudo lo agarró por el brazo con su fuerza. La mano derecha, la mano con que dibujaba, era como el acero. Roland asintió, incluso intentó sonreír. «Sí», dijo, «está bien, quédate conmigo tanto como quieras, siempre que entiendas que al final tendré que estar solo». «Madre mía, qué miedito das, Roland. Cualquiera está a tu lado, hijo mío». Sigo con el libro. 3.
En ese momento, cuando salían de cada hondonada y coronaban cada cima, la torre oscura parecía elevarse cada vez más cerca. Se hicieron visibles más ventanas de las que ascendían en espiral por su enorme circunferencia. Roland podía ver dos postes de acero emergiendo de la cumbre. Las nubes que recorrían las sendas de los dos haces que funcionaban se dividían por las puntas y formaban una enorme X en el cielo. Las voces se oían cada vez más alto y Roland se dio cuenta de que estaban cantando los nombres del mundo. De todos los mundos. No sabía cómo era posible que lo supiera, pero estaba seguro de ello. Esa luminosidad siguió llenándolo. Al final, cuando coronaron una cima con gigantescos hombres de piedra que marchaban hacia el norte a su izquierda, los restos de las caras pintados con algo de color rojo sangre los miraban desde arriba. Roland le dijo a Patrick que subiera al carro. Patrick puso cara de sorpresa, lanzó una serie de ululatos que Roland interpretó de sorpresa. Lanzó una serie de ululatos, pero le dijo: ¿no estás cansado? Sí, pero necesito algo que me retenga. Si no lo tengo, podría empezar a correr hacia la torre, aunque parte de mí sabe que no debo hacerlo. Y si el simple agotamiento no me hace estallar el corazón, el rey carmesí me puede arrancar la cabeza con uno de sus juguetes. Sube, Patrick. Patrick subió. Viajó encorvado hacia adelante, con los prismáticos apretados contra los ojos. 4. Pasadas 3 horas, llegaron a los pies de una colina más empinada. A Roland le decía el corazón que era la última colina. Can-ca-no-rey estaba tras ella. En la cima, a la derecha, había un hito de piedras apiladas que en otro tiempo había sido una pequeña pirámide. Lo que quedaba tenía unos 9 metros de altura. Las rosas crecían en torno a la base, formando un tosco aro carmesí. Roland clavó la vista en ello y emprendió la ascensión con lentitud, tirando del carro por las manillas. A medida que subía, la parte superior de la torre oscura reapareció. Cada nuevo paso dejaba a la vista una extensión mayor. Ahora veía los balcones con sus barandas que llegaban a la cintura. No hacían falta los prismáticos. El aire era de una claridad sobrenatural. Calculó que la distancia que quedaba no era de más de 8 kilómetros, quizá de solo 4. Los pisos de la torre se revelaban ante sus ojos y ya no tan descreídos. A pocos metros antes de llegar, con la pirámide de piedras derrumbadas a 20 pasos de ellos, a la derecha, Roland se detuvo, se agachó y dejó las manillas del carro sobre la tierra del camino por última vez. Cada nervio de su cuerpo le advertía del peligro. «Patrick, baja». Patrick obedeció mirando con impaciencia a Roland y ululando. El pistolero sacudió la cabeza. «Ahora mismo no puedo decirte por qué, solo que es seguro». Las voces cantaban en grandes coros, pero el aire que los rodeaba permanecía en calma. No había ni un pájaro planeando sobre sus cabezas ni trinando en la distancia. Las manadas errantes de condumios habían quedado todas atrás. La brisa soplaba y la hierba se mecía. Las rosas se sentían con sus silvestres corolas. Caminaron los dos juntos y mientras lo hacían, Roland sintió un tímido roce en el costado de los 2 dedos de su mano derecha. Miró a Patrick. El chico mudo le devolvió una mirada impaciente, intentando sonreír. Roland lo cogió de la mano y de esta manera ambos coronaron la cima. A sus pies había un gran manto rojo que se extendía hasta el horizonte en todas direcciones. El camino lo atravesaba como una polvorienta línea blanca de perfecta rectitud y de unos 3,5 metros de ancho. En medio del campo de rosas se elevaba la torre oscura, de color ceniza, tal como se elevaba en sus sueños, con las ventanas brillando por el sol. Allí el camino se bifurcaba y formaba un círculo blanco en torno a la base de la torre para continuar por el otro lado, en una dirección que Roland pensó que era justo hacia el este, en lugar del sur, por el este.
Había otro camino que partía desde el camino de la torre en ángulo recto, hacia el norte y hacia el sur, si estaba en lo cierto a la hora de creer que los puntos cardinales se habían restablecido. Desde arriba, la torre oscura parecía el centro de la mirilla de una pistola inundada de sangre. Empezó a decir Roland, y entonces un estruendoso y enloquecido chillido les llegó flotando con la brisa, aunque no parecía acallarse por la distancia. «Viene con el haz», pensó Roland, «y lo transportan las rosas». «¡Pistolero!», gritó el rey carmesí, «ahora muere». Se escuchó un silbido, débil al principio, pero luego empezó a subir de volumen y entrecortó la combinación de la canción de la torre y la de las rosas como la cuchilla más afilada que se posa en una rueda poblada de diamantes. Patrick se quedó transfigurado, mirando cómo atontado la torre habría volado por los aires de no ser por Roland, cuyos reflejos eran más rápidos que nunca. Tiró del chico mudo para situarlo tras el montón de piedras de la pirámide, cogiéndolo de las manos. Había otras piedras ocultas en la alta hierba de acedera y belladona. Cayeron sobre esas y quedaron despatarrados. Roland sintió el dolor del vértice de una piedra que se le clavaba en las costillas. El silbido siguió subiendo de volumen, convirtiéndose en un pitido insoportable para el oído. Una de las snitches impactó contra el carro y éste saltó por los aires. La artilla quedó desparramada por todas partes. La mayoría de las cosas quedaron en el camino, latas que traqueteaban y rebotaban, algunas de ellas ardiendo. Luego se escuchó una risa aguda y como de parloteo que le hizo rechinar los dientes a Roland. Junto a él Patrick se tapó los oídos. La locura de esa risa era prácticamente insoportable. «¡Sal de ahí!», apremió esa voz lejana, enloquecida y socarrona. «¡Sal de ahí y juega, Roland! ¡Ven a mí! ¡Ven a tu torre! Después de todos estos años, ¿no vas a venir?». Patrick lo miró con los ojos llenos de desesperación y miedo. Apretaba su cuaderno de dibujo contra el pecho como si fuera un escudo. Roland miró con cautela por un lado de la pirámide y allí, en un balcón, a 2 niveles por encima de la base de la torre, vio exactamente lo que había visto en el cuadro de Saire, una mancha roja y 3 manchas blancas, una cara y 2 manos levantadas. Sin embargo, aquello no era un cuadro y una de las manos se movía con rapidez hacia adelante, en un gesto de lanzamiento, y entonces les llegó otro de esos infernales y agudos pitidos. Roland volvió a colocarse tras las piedras de la pirámide. Se produjo un silencio que pareció interminable y entonces la snitch impactó contra el otro lado de la pirámide y explotó. La sacudida los tiró hacia adelante y cayeron de morros al suelo. Patrick gritó atemorizado. A ambos lados cayó una lluvia de piedras. Algunas de ellas salieron rodando camino abajo, pero Roland no vio ni un solo fragmento de metralla darle ni a una sola rosa. El chico avanzó a gatas y habría corrido, seguramente de vuelta al camino, pero Roland lo agarró por el cuello de su abrigo de pieles y tiró de él hacia abajo. «Estamos seguros aquí», le susurró a Patrick. «Mira». Se acercó a un agujero que había debajo, que había dejado al descubierto la piedra caída. Golpeó su interior con los nudillos y se oyó un sonido metálico. Entonces una sonrisa de oreja a oreja dejó la hilera de dientes al descubierto. «Acero». «Sí, señor. Ya puede impactar contra esto con una docena de esas bolas de fuego voladoras que no la derribará. Lo único que está en su mano es hacer volar por los aires las piedras y los bloques y dejar al aire lo que hay debajo. ¿Te consta? Y no creo que gaste toda su munición. No puede tener más que la carga transportada por un burro». Antes que Patrick pudiera responder, Roland volvió a mirar por el lado recortado de la pirámide una vez más. Hizo bocina con las manos y gritó.
Vuelve a intentarlos ahí. Seguimos aquí, pero puede que con el próximo tiro tengas suerte. Hubo un momento de silencio y luego se oyó un grito enloquecido. ¡Ah! ¡No te burles de mí! ¡No te atrevas! ¡Ah! Entonces escuchó otro de esos estruendosos pitidos. Roland cogió a Patrick y se echó encima de él, detrás de la pirámide, pero sin apoyarse en ella. Le preocupaba que pudiera vibrar con demasiada fuerza por el impacto de la snitch y que le provocara heridas por la sacudida o que les convirtiera en gelatina las tripas. Solo que en esta ocasión la snitch no impactó contra la pirámide, pasó volando por encima de ella y llegó hasta el camino. Roland le dio la vuelta a Patrick y lo puso boca arriba. Vio con sus ojos la borrosidad dorada y fijó el lugar donde la parte trasera del proyectil con forma de botón regresaría a por sus blancos. Le disparó en el aire como un plato de cerámica. Se vio un destello cegador y desapareció. «¡Vaya! ¿Todavía estás ahí?», gritó Roland, esforzándose por poner el tono justo de burla distendida en su voz. No era fácil cuando había que gritar a todo pulmón. La respuesta fue otro chillido enloquecido. ¡Ah! A Roland le maravilló que el rey carmesí no se abriera la cabeza con esos chillidos. Recargó la recámara que había vaciado. Intentaba tener la pistola totalmente cargada durante todo el tiempo posible. Y esta vez fue un doble pitido. Patrick gimoteó, se puso boca abajo y hundió la cara en la hierba llena de piedras, tapándose la cabeza con las manos. Roland se sentó con la espalda apoyada en la pirámide de piedra y acero, con el largo cañón de su pistola de 6 tiros apoyada en el muslo, relajado y expectante. Sus ojos le pidieron agua en respuesta, ese agudo silbido que se aproximaba. Pero Roland no cedió. Si alguna vez había necesitado la aguda visión sobrenatural por la que se había hecho famoso, era en esa ocasión. Esos ojos azules todavía estaban claros cuando las snitches pasaron como rayos por encima del camino. Esta vez una apuntaba hacia la izquierda y la otra hacia la derecha. Aplicaron una estrategia evasiva, tintineando como locas, primero hacia un lado y luego hacia el otro. Eso no cambió nada. Roland esperó, sentado con las piernas estiradas y las viejas botas rotas levantadas formando una V, con el corazón latiendo sereno y pausado, con los ojos llenos de claridad y el color del mundo. Ese último día había visto mejor de lo que creía que podía ver el viento. Entonces levantó la pistola de golpe, disparó a ambas snitches en el aire y volvió a cargar una vez más las recámaras vacías mientras los negativos de las imágenes todavía latían al ritmo de su corazón en los ojos. Se inclinó hacia la esquina de la pirámide, levantó los prismáticos, los colocó convenientemente en un espolón de roca y miró a su enemigo a través de ellos. El rey carmesí estuvo a punto de saltar sobre él, y por una vez en su vida Roland vio exactamente lo que había imaginado: un viejo con una narizota enorme, encorvado y cerúleo, con los labios rojos que destacaban en la nieve de una poblada barba, pelo canoso que caía por la espalda del rey carmesí y que le llegaba casi hasta su huesudo trasero. Su rostro sonrosado contemplaba a los peregrinos. El rey llevaba una túnica de un rojo chillón, decorada aquí y allí con rayos y símbolos cabalísticos. A Susana, Eddie y Jake les habría parecido Papá Noel. A Roland le pareció lo que era, la encarnación del infierno. «¡Qué lento eres!», gritó el pistolero con un tono de sorpresa burlona. «Inténtalo con 3, a lo mejor con 3, a la vez lo consigues». Madre mía, esto, perdona los incisos, pero esto parece un patio de vecinas. Uno chillando: «¡Ay, es que eres muy lento!», el otro: «¡Espera, no sé qué, que te mando otra Nietzsche!». Parece un patio de colegio. Stephen King, no sé. Bueno, sigo.
Mirar por los prismáticos era como mirar un reloj de arena mágico, puesto de lado. Roland contemplaba al gran rey rojo brincando de un lado para otro, sacudiendo las manos delante de la cara de una forma casi cómica. Roland pensó que había visto un cajón a los pies de esa figura vestida con una túnica, pero no estaba del todo seguro. Los travesaños retorcidos de forja entre el suelo del balcón y la baranda lo ensombrecían. Debe de ser su suministro de munición, pensó. Tiene que ser eso. ¿Cuánta munición puede tener un cajón de ese tamaño? ¿20? ¿50? No importaba, a menos que el rey rojo pudiera lanzar más de 12 snitches a la vez. Roland tenía la seguridad de que podría darles en el aire a todas las que el viejo demonio le lanzase. Al fin y al cabo, había nacido para eso. Por desgracia, el rey carmesí lo sabía con la misma certeza que Roland. El ser que estaba en el balcón lanzó otro espantoso y ensordecedor chillido. Patty se limpió las sucias orejas con sucios dedos e hizo el gesto de agacharse como si fuera a coger nuevos proyectiles. Sin embargo, se detuvo. Roland vio que se acercaba a la baranda del balcón y entonces miró directamente a los ojos del pistolero. Esa mirada fue roja e incendiaria. Roland bajó los prismáticos de golpe para no dejarse embelesar. Le llegó la llamada del rey. «Espera un poco y piensa en lo que has conseguido, Roland. Piensa en lo cerca que está y escucha la canción que canta tu amada». Lo que te digo, un patio de colegio. Un patio de vecinas. Entonces se quedó callado. No hubo más silbidos, ni más pitidos, no más snitches proyectados hacia él. Lo que Roland oyó fue el susurro del viento y lo que el rey quiso que oyera, la llamada de la torre. «Ven, Roland», cantaban las voces, provenían de las rosas de Canca no Rey, procedían de los haces fortalecidos del cielo, procedían sobre todo de la misma torre, la torre que había buscado toda su vida, que ahora estaba a su alcance, a la que impedían llegar ahora. Al final, si se encaminaba hacia ella, lo matarían al instante. Aun así, la llamada era como un anzuelo para su mente, lo arrastraba. El rey carmesí sabía que lo conseguiría, le bastaba con esperar, y cuando el tiempo transcurrió, Roland también lo supo, porque las voces que lo llamaban no eran constantes. Donde se encontraba en ese momento podía soportarlas, las estaba soportando, pero a medida que avanzó la tarde, el volumen de las voces se intensificó. Empezó a entender, con creciente horror, por qué en los sueños y visiones que tenía siempre se veía llegando a la torre oscura en el ocaso, cuando la luz del cielo del oeste parecía reflejarse en el campo de rosas, convirtiendo el mundo entero en un cubo de sangre, sostenido por un único y montante, negro como la medianoche sobre el fondo del horizonte abrasador. Se había visto llegando en el ocaso porque ese era el momento en el que la creciente llamada de la torre por fin superaría su fuerza de voluntad. Iría hacia ella. Ninguna fuerza terrestre sería capaz de detenerlo. «Ven, ven». Se convirtió en «ven, ven» y luego en «ven, ven». Le dolía la cabeza al escucharlo, y porque lo estaba escuchando una y otra vez, se descubría arrodillado y obligándose a sentarse una vez más con la espalda apoyada en la pirámide. Patty lo miraba cada vez más asustado. En cierta forma, el muchacho era inmune a esa llamada. Roland lo entendió, pero sabía qué estaba ocurriendo. 5. Habían permanecido inmovilizados durante lo que Roland calculó como una hora cuando el rey volvió a intentarlo con otro par de snitches. Esta vez pasaron volando por el otro lado de la pirámide y volvieron casi de inmediato. Al final llegaron hasta Roland en una perfecta formación, pero separadas por 6 metros. Roland le dio a la de la derecha, movió rápidamente la muñeca hacia la izquierda y le dio a la otra en el aire. La explosión de la segunda se produjo lo suficientemente cerca como para tirarle
a la cara una varada de aire caliente, aunque sin metralla. Cuando estallaban por los aires, se desintegraban al parecer. «¡Inténtalo de nuevo!», gritó el pistolero. Tenía la garganta seca y le raspaba, pero sabía que las palabras llegaban. El aire de ese lugar estaba hecho para las comunicaciones de ese tipo, y sabía que cada palabra era como una daga que se clavaba en la carne del viejo lunático. Aunque él también tenía problemas. La llamada de la torre se estaba intensificando de forma constante. «¡Ven, pistolero!», exhortaba la voz del loco. «Puede que os deje llegar al fin y al cabo. Al menos podríamos charlar sobre el tema, ¿verdad?». Horrorizado, Roland creyó advertir cierta sinceridad en esa voz. «Sí, claro», pensó en tono grave, «y tomaremos un café, incluso una pequeña fritanga». Sacó el reloj del bolsillo y lo abrió de golpe. Las manecillas corrían a toda prisa en sentido contrario. Se recostó contra la pirámide y cerró los ojos. Pero fue peor. La llamada de la torre: «Ven, Roland, ven, pistolero, ven, ven, con mala, ahora que el viaje se acaba». Era más intensa, más insistente que nunca. Volvió a abrir los ojos y levantó la vista hacia el implacable cielo azul y las nubes que lo surcaban a toda prisa en cúmulos, en dirección a la torre al final del campo de rosas. Y la tortura prosiguió. 6. Aguantó una hora más mientras las sombras de los arbustos y las rosas que estaban junto a la pirámide se alargaban, con la loca esperanza de que le ocurriera algo, de que alguna idea ingeniosa le librara de tener que poner su vida y su destino en manos del chico con talento, pero poca sesera que estaba junto a él. Sin embargo, cuando el sol empezó a deslizarse hacia abajo por el arco del oeste del cielo y el azul que cubría sus cabezas empezó a oscurecer, supo que no tenía otra salida. Las manecillas del reloj corrían en sentido contrario cada vez con mayor rapidez. Pronto empezaría a girar a toda pastilla, y cuando eso ocurriera, él se iría. Sin importar que hubiera o no snitches, ¿y qué más podía tener oculto en la manga el loco? Se iría, saldría corriendo, correría en zigzag, caería al suelo y avanzaría a gatas si era necesario. Y no importaba lo que hiciera, sabía que tendría suerte si cubría la mitad de la distancia hacia la torre oscura antes de que las botas le salieran volando por los aires. Moriría entre las rosas. «Patrick», dijo. Tenía la voz ronca. Patrick lo miró con desesperada intensidad. Roland miró las manos del chico, sucias, llenas de costras, pero a su manera muy habilidosas, y cedió. Se le ocurrió que se había resistido hasta ese momento por orgullo, que quería matar al rey carmesí y no solo enviarlo a la nada, y por supuesto que no tenía ninguna garantía de que Patrick pudiera hacerle al rey lo que había hecho con la herida de Susana. Sin embargo, el tirón de la torre no tardaría en ser tan fuerte que no pudiera resistirlo. Y se había quedado sin más salidas. «Ponte donde yo estoy, Patrick». Patrick obedeció, pasó con cuidado por encima de Roland. En ese momento se encontraba en el borde de la pirámide que estaba más próximo al camino. «Mira por el aparato para ver de lejos. Déjalo en esa mueca. Sí, así, y mira». Patrick miró durante un rato que a Roland se le hizo eterno. La voz de la torre, mientras tanto, cantaba y emitía ruidos de campanillas e intentaba engatusarlo. Tras un largo rato, Patrick volvió a mirarlo. «Ahora tomad vuestro cuaderno. Patrick, dibujad aquel hombre». No es que fuera un hombre, pero al menos parecía un hombre. Sin embargo, al principio Patrick se limitó a seguir mirando a Roland, mordiéndose el labio. Luego, al final, tomó la cabeza del pistolero entre sus manos y se le acercó hasta que estuvieron frente a frente. «Muy difícil», le susurró una voz a Roland en lo más profundo de su mente. No era la voz del chico, sino la de un hombre adulto, un hombre poderoso. No está del todo allí, se oculta en la oscuridad, se tiñe de negro. ¿Dónde había escuchado Roland esas mismas palabras? No había tiempo para pensar en ello.
¿Me estás diciendo que no puedes hacerlo?, preguntó Roland, imprimiendo, con esfuerzo, un tono de incrédula desilusión en su voz. ¿Que no puedes? ¿Que Patrick no puede? ¿Que el artista no puede? La mirada de Patrick se demudó. Durante un instante, Roland vio en sus ojos la expresión que permanecería allí para siempre si llegaba a ser un hombre, y los cuadros del despacho de Sayre lo atestiguaban, al menos en algún tiempo, en algún mundo. Llegaría a ser lo suficientemente mayor, al menos, para pintar lo que había visto ese día. Esa expresión sería la altivez si se convertiría en un hombre con algo de sabiduría, pareja a su talento. Ahora era solo arrogancia, la mirada de un niño que sabe que es más rápido que el rayo, el mejor y al que todos los demás le da igual. Roland conocía esa mirada. ¿Acaso no se la había devuelto cientos espejos y superficies acuáticas en calma cuando él era tan joven como Patrick Danville? Sí que puedo, dijo la misma voz en la cabeza de Roland. Solo he dicho que no será fácil. Necesito la goma. Roland sacudió la cabeza enseguida. Su mano se cerró en el bolsillo para apretar lo que quedaba del bultito rosa y la agarró con fuerza. No, respondió. Debéis dibujar en frío, Patrick. Cada trazo debe ser el primero. El borrar llegará más tarde. Durante un instante desapareció la mirada de arrogancia, pero solo durante un instante. Cuando regresó, lo que llegó con ella complació al pistolero sobremanera, y también lo tranquilizó un poco. Fue una mirada de excitación enardecida. Era la mirada de quienes tienen un don y después de años de ir dando tumbos, encuentran por fin el reto de hacer algo que ponga a prueba sus habilidades, que los lleve al límite, tal vez más allá de sus capacidades. Patrick volvió a situarse ante los prismáticos que había dejado inclinados justo debajo de la muesca. Miró durante largo rato mientras las voces cantaban su creciente exhortación en la cabeza de Roland. Al final se apartó rodando. Cogió su cuaderno y empezó a trazar el dibujo más importante de su vida. 7. Fue un trabajo lento comparado con el método habitual de Patrick. Rápidos trazos que daban como resultado un dibujo completo y atractivo en cuestión de minutos. Roland tenía que contenerse una y otra vez para no gritar al chico. «Date prisa, por el amor de todos los dioses, date prisa. ¿Es que no ves que me estoy muriendo de impaciencia?» Sin embargo, Patrick no parecía darse cuenta y le habría dado igual de no ser así. Estaba completamente absorto en su trabajo, atrapado por el deseo de lo novedoso. Hacía pausas cada cierto tiempo para volver a mirar por los prismáticos durante un largo rato a su individuo de túnica roja. Algunas veces inclinaba el lápiz para sombrear un poco, otras veces entornaba los ojos y solo dejaba que el mundo viera la cerúlea blancura de sus glóbulos. Era como si estuviera estudiando una versión del Rey Rojo que brillaba en su cerebro. Y de hecho, ¿acaso Roland no creía que eso fuera posible? Me da igual lo que sea, solo quiero que termine antes de que me vuelva loco y salga corriendo hacia lo que el viejo Rey Rojo ha llamado, de forma tan acertada, mi amada. Así pasó una media hora que fue como de 3 días de duración. En una ocasión el rey carmesí llamó con un tono más exigente que nunca a Roland para preguntarle si no iba a ir a la torre para Garlar. Tal vez, dijo, si Roland lo liberase de su cautiverio en el balcón, podrían enterrar el hacha de guerra y ascender hasta la habitación de la parte superior de la torre con ese espíritu amistoso. No fue posible. Los chaparrones crean extrañas parejas de cama en la posada. ¿Es que Roland nunca había escuchado ese dicho? El pistolero conocía bien el dicho. También sabía que la oferta del Rey Rojo era básicamente la misma sugerencia falsa de antes, solo que esta vez iba disfrazada con chaqué y pajarita. Y esta vez Roland apreció preocupación que afloraba en la voz del viejo monstruo. No gastó sus energías en responderle. Al darse cuenta de que la mano izquierda no funcionaba, el rey carmesí tiró otra snitch
Esta pasó volando tan por encima de la pirámide que solo se vio una chispa. Luego bajó en picado hacia ellos con el grito de una bomba. Roland se encargó de ella con un solo tiro y recargó para tener todas las balas. De hecho, deseó que el rey lanzara más de sus granadas voladoras, porque así se distraería durante un rato de la horrible llamada de la torre. Me ha estado esperando, pensó con consternación. Por eso resulta tan difícil resistirse. Creo, me está llamando a mí en particular. No, a Roland exactamente, sino a todos el linaje de él. Y de ese linaje solo quedo yo. 8. Al final, cuando el sol del ocaso empezó a adoptar los primeros tonos anaranjados y Roland sintió que ya no podía aguantar más, Patrick dejó el lápiz a un lado y levantó el cuaderno hacia Roland, con el ceño fruncido. Esa mirada asustó a Roland. Jamás había visto esa expresión en particular en el repertorio del chico mudo. La arrogancia de Patrick se había esfumado. Sin embargo, Roland tomó el cuaderno y durante un instante quedó tan maravillado por lo que vio que apartó la mirada, como si incluso los ojos del dibujo de Patrick tuvieran el poder de fascinarlo, de poder convencerlo, tal vez, de que se llevase la pistola a la sien y se volase la tapa de los sesos. Era bueno. La angurrienta e interrogante cara alargada, las mejillas y la frente marcadas por arrugas tan profundas que podría no haber tenido fondo. Los labios entre la espumosa barba eran carnosos y crueles. Era la boca de un hombre que convertiría un beso en un mordisco si se dejara llevar, y a menudo se dejaba llevar. «¿Qué te crees que estás haciendo?», dijo la voz chillona y enloquecida. «No te saldrá bien, sea lo que sea. Yo guardo la torre. ¡Ah! Soy como la zorra con las uvas, Roland. La torre es mía, aunque no pueda ascender por ella. Y tú vendrás. ¡Ah! Digo verdad, antes de que la sombra de la torre llegue a tu maldito escondite, vendrás. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!». Patrick se tapó los oídos con las manos, haciendo una mueca de dolor. Ahora que había terminado de dibujar, volvía a darse cuenta de los terribles gritos. Ese dibujo era lo mejor obra de la vida de Patrick. A Roland no le cabía ninguna duda. Al verse ante un reto, el chico había hecho algo más que superarse. Se había crecido y se había convertido en un genio. El aparato para ver de lejos no puede explicar esto, pensó Roland. Es como si tuviera un tercer ojo, un ojo que mira desde su imaginación y lo ve todo. Mira a través de ese ojo cuando pone en blanco los otros dos. Tener una habilidad como esa y expresarla con algo tan modesto como un lápiz. Por los dioses. Casi esperaba ver el latido en las hendiduras de las sienes del viejo, donde las venas, como los resortes de la maquinaria de un reloj, estaban delineadas con un solo par de sombras suaves y difuminadas. En la comisura de los carnosos y sensuales labios, el pistolero vio el guiño de un solo y afilado colmillo. Diente, y pensó que los labios del dibujo podían cobrar vida y separarse mientras los miraba, dejando a la vista una hilera de fauces. Una mera manchita blanca, que no era más que una parte del papel sin pintar. Provocaba que la imaginación viera el resto e incluso que oliera la carne hedionda que acompañaría la varada de aliento. Patrick había captado a la perfección el mechón de pelo que asomaba de una de las fosas nasales del rey y una pequeña cicatriz que salía y se ocultaba en la ceja derecha del rey como una cuerda. Era una obra maravillosa, mejor con mucho que el retrato que había hecho de Susana. Seguramente si Patrick hubiera podido borrar la herida de ese, entonces podría borrar al rey carmesí de este dibujo, no dejando más que la baranda del balcón que tenía delante y la puerta cerrada en el cilindro de la torre que tenía detrás. Roland casi esperaba que el rey carmesí respirase y se moviese, así seguramente se habría terminado, seguramente. Pero no fue así.
No fue así y el desearlo no iba a cambiar las cosas. Ni siquiera la necesidad podría hacerlo. Son sus ojos, pensó Roland. Eran grandes y terribles, los ojos de un dragón con apariencia humana. Estaban muy bien dibujados, pero no eran como tocaba. Roland sintió una especie de seguridad desesperada y miserable y tembló de pies a cabeza, con la fuerza suficiente para que le castañaran los dientes. No es tan... Patrick agarró a Roland por el codo. El pistolero se había concentrado de forma tal en el dibujo que casi soltó un grito. Levantó la vista. Patrick asintió con la cabeza. Luego se llevó los dedos al rabillo de sus ojos. Sí, sus ojos, ya lo sé, pero ¿qué les pasa? Patrick seguía tocándose el rabillo de los ojos. Encima de sus cabezas, una bandada de herrumbreros surcaba un cielo que pronto sería más violeta que azul, lanzando los severos chillidos que le habían valido ese nombre. Volaban hacia la torre oscura. Roland se levantó para seguirlos, para que no consiguieran lo que él no podía tener. Patrick lo cogió por el abrigo de pieles y tiró de él hacia atrás. El chico sacudió la cabeza con violencia y esta vez señaló al camión. ¡Al camino! «Lo he visto, Roland», dijo el grito. «¿Crees que lo que es bueno para los pájaros también es bueno para ti? ¿Verdad? ¡Ah! Y en cierto es cierto, cierto como el azúcar, cierto como la sal, cierto como los rubíes de la cripta del rey Dando. ¡Ah! ¡Ja! Podría hacerte mío ahora mismo. ¿Para qué molestarme? Creo que prefiero ver cómo vienes, cabreado y temblando y tembloroso y sin poder detenerte». «Así lo haré», pensó Roland. «No podré detenerme. Puede que aguante aquí 10 minutos más, tal vez otros 20, pero al final...» Patrick interrumpió su pensamiento, señalando una vez más al camino. Señalaba el camino por el que habían venido. Roland sacudió la cabeza con cansancio. «Aunque pudiera resistirme al tirón de esa cosa, y no podría porque es lo único que puedo hacer para aguantar aquí, la retirada no nos serviría de nada. En cuanto dejáramos de estar a cubierto, utilizará todo lo que le quede. Tiene algo, estoy seguro, y sea lo que sea, es algo que las balas de mi pistola no pueden detener». Patrick sacudió la cabeza con tanta fuerza que su larga melena se meneó a ambos lados. Agarró con tanta fuerza por el brazo a Roland que le clavó los dedos en la carne pese a las capas de ropa de piel. Sus ojos, siempre amables y por lo general confundidos, miraban a Roland casi con furia. Volvió a señalar con la mano que tenía libre. Hizo 3 rápidos gestos como de pinchazo con el mugriento índice. Sin embargo, no señalaba el camino. Patrick estaba señalando las rosas. «¿Qué les pasa?», preguntó Roland. «Patrick, ¿qué les pasa?». Esta vez Patrick señaló primero las rosas y luego los ojos del dibujo. Y esta vez Roland lo entendió. 9. Patrick no quería cogerlas. Cuando Roland le hizo un gesto para que avanzara, el chico sacudió la cabeza sin dudarlo, apartándose una vez más el pelo a ambos lados, con los ojos abiertos como platos. Lanzó un silbido soplando con los dientes cerrados, que fue una imitación buenísima de una snitch que se aproximaba a ellos. «Les disparé a todas las que lance». «No, dispararé a todas las que lance», dijo Roland. «Ya me has visto hacerlo. Si hubiera una rosa lo bastante cerca para cogerla, lo haría yo, pero no la hay. Así que tienes que ser tú quien coja la flor, y yo te cubriré». Pero Patrick se acuclilló contra el lado recortado de la pirámide. Patrick no quería hacerlo. Puede que no tuviera tanto miedo como talento, pero casi. Roland calculó la distancia hasta la rosa más cercana. Quedaba fuera de la zona que podía cubrir, aunque tal vez por no mucho. Miró su disminuida mano derecha, que podría encargarse de arrancar la rosa, y se preguntó cuán difícil podía ser. La verdad, por supuesto, era que no tenía ni idea. No eran rosas corrientes. Las espinas que crecían en el verde tallo podían estar envenenadas y lo podían dejar paralizado entre la alta hierba, convirtiéndolo en un blanco fácil.
Y Patrick no lo haría. Patrick sabía que Roland había tenido amigos y que ahora todos sus amigos estaban muertos y Patrick estaba vivo. Si Roland hubiera tenido 2 horas para convencer al muchacho, puede que podría haber superado su terror. Pero no tenía ese tiempo. La puesta de sol casi había terminado. Además, está cerca. Puedo hacerlo si tengo que hacerlo, y debo hacerlo. La atmósfera se había caldeado lo suficiente, así que no había razón para seguir llevando las burdas manoplas de piel de ciervo que les había confeccionado Susana. Pero Roland las había llevado toda la mañana y todavía estaban metidas en su cinturón. Cogió una y cortó las puntas para que los 2 dedos que le quedaban pudieran asomar por ellas. El resto de la manopla le protegería la palma de la mano de los pinchazos. Se la puso, luego clavó una rodilla en la tierra con la pistola que le quedaba en la otra mano y miró la rosa más cercana. ¿Bastaría con una? Decidió que así tendría que ser. La siguiente rosa más cercana estaba casi a 2 metros de distancia. Patrick le apretó el hombro al tiempo que sacudía la cabeza como un poseso. «Tengo que hacerlo», dijo Roland, y claro que tenía que hacerlo. Era su trabajo, no el de Patrick, y se había equivocado al intentar que lo hiciera el chico en primer lugar. Si lo conseguía, pues muy bien. Si no lo conseguía y saltaba por los aires al borde del no rey, al menos ese horrible tirón cesaría. El pistolero respiró profundamente, saltó para cubrirse en dirección a la rosa. Al mismo tiempo, Patrick volvió a agarrarlo para intentar retenerlo. Agarró su pliegue del abrigo de Roland y se quedó con él en la mano. Roland aterrizó torpemente de canto. La pistola le salió volando de la mano y cayó entre la alta hierba. El rey carmesí gritó. El pistolero apreció furia y triunfo en su voz, y luego llegó el silbido de otra snitch que se aproximaba. Roland cerró su maltrecha mano derecha en torno al tallo de la rosa. Las espinas penetraron por la dura piel del ciervo como si no fuese más que un velo de telas de araña. Llegaron a la mano. El dolor fue tremendo, pero la canción de la rosa era dulce. Vio un resplandor de amarillo intenso en su corola, como el resplandor del sol o de 1.000.000 de soles. Sintió el calor de la sangre llenando el hueco de su palma y corriendo entre los dedos que le quedaban. Empapó la piel del ciervo e hizo florecer otra rosa en su mullida superficie marrón. Y entonces llegó la snitch, que lo mataría, enmudeciendo el canto de la rosa, llenándole la cabeza y amenazando con reventarle el cráneo. Por poco. Esta vez ha estado muy cerca. El rey carmesí gritó frustración. ¡Ah! Y el grito fue seguido por numerosos silbidos. Patrick apretó el cuerpo contra la pirámide, con la cara pegada a la pared. Roland, que apretaba la rosa con la sangrante mano derecha, se puso boca arriba, levantó la pistola y esperó a que las snitch hicieran su paseíto. Cuando ocurrió, se encargó de ellas. 1, 2 y 3. «¡Sigo aquí!», le gritó al viejo rey rojo. «¡Sigo aquí, viejo chupapollas! ¡Que a bien tengáis!». «Roland, esa boquita». El rey carmesí lanzó otro de sus terribles aullidos, pero no lanzó más snitch. «Así que ahora tienes una rosa», gritó. «Escúchala, Roland, escúchala bien, pues canta la misma canción. Escúchala y ven con mala». Ahora esa canción se había convertido en un imperativo en la cabeza de Roland. Ardía con furia en sus nervios. Agarró a Patrick y lo volvió hacia sí. «Ahora», dijo, «por mi vida, Patrick, por las vidas de todos los hombres y mujeres que han muerto por mí para que yo pueda continuar». Y un niño, pensó, viendo a Jake en la imaginación. Jake primero pendiendo sobre la oscuridad y luego cayendo en ella. Miró a los ojos aterrorizados del chico mudo. «Acábalo, demuéstrame que puedes». 10. Entonces Roland presenció algo increíble. Cuando Patrick agarró la rosa, no se cortó, ni siquiera se hizo un arañazo. Roland se quitó la manopla desgarrada con los dientes y vio que no solo tenía la palma de la mano gravemente rasguñada, sino que uno de los dedos que le quedaban colgaba
por un único y sangriento tendón. Desfallecía como un ser que quiere dormirse, pero Patrick no se cortó. Las espinas no lo pincharon y el terror desapareció de su mirada. Estaba mirando desde la rosa su dibujo, de un lado a otro, con delicada mirada calculadora. «Roland, ¿qué haces? Ven, pistolero, porque el sol ya casi se ha ocultado». Y sí iría, de una forma u otra. Saberlo lo tranquilizaba en cierto modo y le permitía permanecer donde estaba sin temblar demasiado. Tenía la mano derecha dormida hasta la muñeca y sospechaba que no volvería a sentirla nunca más. No pasaba nada, no la había meneado mucho desde que las langostruosidades se habían hecho con ella. Y la rosa cantaba: «Sí, Roland, sí, volverás a sentirla, volverás a estar entero. Habrá renovación. Tú solo ven». Patrick arrancó un pétalo de la rosa, lo valoró, luego arrancó otro para utilizarlo. Se lo puso en la boca. Durante un instante su rostro se imbuyó en una especie de éxtasis y Roland se preguntó a qué sabría el pétalo. La sombra de la pirámide que había quedado oculta entre las rocas se alargaba hasta casi llegar al camino. Hago un pequeño inciso aquí para deciros que los pétalos de las rosas se utilizan para aliñar comidas. Hay comidas, por ejemplo, las perdices asadas y tal, pues le echan pétalos, hacen con los pétalos una especie de salsa o algo. Ahora, eso sí, se ve que tienen un efecto afrodisíaco que flipáis en colores. Pero sí, se ve que es afrodisíaca, por lo menos con los pétalos de las rosas rojas. No sé si las otras tendrán el mismo efecto, pero sí se utiliza. Sigo con el libro. Cuando la punta de esa sombra tocara el camino que lo había conducido hasta allí, Roland supuso que se dirigía hacia la torre sin importar que el rey estuviera a la espera de su acercamiento. «¿Qué estáis haciendo? ¡Ah! ¡Qué diablura! ¿Qué diablura maquináis en vuestra cabeza y en vuestro corazón?» «Pues menudo eres tú para hablar de diabluras», pensó Roland. Sacó el reloj y abrió la tapa de golpe. Debajo del cristal las manecillas corrían en sentido contrario a toda prisa. De las 5 a las 4, de las 4 a las 3, de las 3 a las 2, de las 2 a la 1 y de la 1 a la medianoche. «Patrick, deprisa», le apremió. «Tan rápido como puedas, te lo ruego, porque mi tiempo casi se ha acabado». Patrick se puso una mano debajo de la boca y escupió una pasta roja de color de la sangre fresca, el color de la túnica del rey carmesí y el color exacto de los ojos del loco. Patrick, a punto de utilizar el color por primera vez en su vida de artista, mojó la punta del índice en la mano derecha en esa pasta, pero entonces dudó. Una extraña certeza invadió esa pasta. Roland, en ese momento, las espinas de esas rosas solo pinchaban cuando las raíces estaban todavía plantadas en Mim, o Madre Tierra. De haber dejado que fuera Patrick, Mim habría cortado esas habilidosas manos en tiras y las habría dejado inutilizadas. «Todavía es el K», pensó el pistolero, «incluso aquí fuera en Mundo Fin». Antes de que pudiera finalizar el pensamiento, Patrick cogió al pistolero por la mano derecha y miró en ella con la intensidad de un quiromante. Tomó parte de la sangre que fluía de la palma y la mezcló con la pasta de la rosa. A continuación, con cuidado, tomó una diminuta parte de esa mezcla con el dedo corazón de la mano derecha. Lo llevó hacia su dibujo. Dudó. Miró a Roland. Roland lo miró y asintió en silencio. Y Patrick respondió con un gesto de asentimiento, con la gravedad de un cirujano a punto de realizar la primera incisión en una operación delicada. Entonces puso el dedo en el papel. La punta tocó la superficie con la delicadeza del pico de un colibrí enterrado en una flor.
Coloreó el ojo izquierdo del rey carmesí y luego lo levantó. Patrick ladeó la cabeza, mirando lo que había hecho con una fascinación que Roland no había visto jamás en un rostro humano en toda su larga y errante vida. Era como si el chico fuera una especie de profeta Mani, que al final recibió el regalo de la visión fugaz del rostro de Gan después de 20 años de espera en el desierto. A continuación afloró una enorme y luminosa sonrisa en su rostro. La respuesta de la Torre Oscura fue más inmediata y, al menos para Roland, inmensamente gratificante. La vieja criatura encerrada en el balcón aulló de dolor. «¿Qué estáis haciendo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Basta! ¡Quema! ¡Quema! ¡Ah!». «Ahora termina el otro», dijo Roland. «Deprisa, por tu vida y por la mía». Patrick coloreó el ojo con la misma delicada punta del dedo. Ahora 2 ojos carmesíes destacaban del dibujo en blanco y negro de Patrick, unos ojos que habían sido coloreados con aceite de rosa y sangre de Eld, ojos que ardían como el mismísimo fuego del infierno. Ya estaba. Roland por fin sacó la goma y se la pasó a Patrick. «Hazlo desaparecer», dijo. «Haz que ese hornillo loco abandone este mundo y todos los mundos. Haz que se vaya por fin». 11. No había duda de que funcionaría. Desde el momento en que Patty puso por primera vez la goma sobre su dibujo, fue en ese mechón de pelo que salía de la nariz. El rey carmesí empezó a gritar de dolor y espanto desde su reducto del balcón, y porque entendía lo que estaba ocurriendo. Patrick dudó, miró a Roland en busca de confirmación y Roland asintió con la cabeza. «Sea, Patrick, ha llegado su hora y tú tienes que ser su ejecutor. Adelante». El viejo rey lanzó 4 snitches más y Roland se encargó de todas ellas con tranquilidad. Después de aquello no volvió a tirar ninguna más, porque no tenía manos con las que lanzarlas. Sus chillidos subieron de volumen hasta convertirse en pitidos como murmullos que Roland pensó que jamás dejaría de oír. El chico mudo borró la boca carnosa y sensual desde la espumosa barba, y mientras lo hacía, los gritos primero se ensordecieron y luego cesaron. Al final, Patrick lo borró todo, menos los ojos, y lo poco que quedaba de goma ni siquiera logró difuminarlos. Aguantaron hasta que el pedazo de goma rosa, que en un principio había formado parte de un paquete de lápices comprados en una papelería de la cadena Woolworth en Norwich, Connecticut, durante una oferta de vuelta al cole en agosto de 1958, había quedado reducido a un trozo que el chico ni siquiera podía sujetar entre sus largas y sucias uñas. Así que la tiró y la enseñó al pistolero lo que quedaba: 2 órbitas maléficas inyectadas en sangre flotando casi en la parte superior de la hoja. El resto de su cuerpo había desaparecido. 12. La sombra de la punta de la pirámide ya tocaba el camino. Ahora el cielo del oeste pasaba del naranja de una hoguera soplada por la corriente al caldero de sangre que Roland había visto en sus sueños desde niño. Cuando ocurrió, la llamada de la torre redobló su intensidad y luego la triplicó. Roland sintió que se acercaba y lo atrapaba con unas manos invisibles. La hora de su destino había llegado. Aún así estaba el chico, ese chico sin amigos. Roland no le permitiría morir allí al final del mundo final si podía evitarlo. No tenía ningún interés en la expiación, y aún así Patrick había hecho justicia contra todos los asesinatos y traiciones que al final lo habían llevado hasta la Torre Oscura. La familia de Roland estaba muerta. Su hijo malnacido había sido el último. Ahora él y la torre se unirían. Pero antes, o en el último lugar, esto. «Patrick, escúchame», dijo Roland, agarrándolo por el hombro con toda la mano izquierda y la derecha mutilada. «Si quieres vivir para realizar todos los cuadros que el K te tiene reservados en el futuro, no me hagas ni una sola pregunta, ni me pidas que te repita ni una sola cosa». El chico lo miró con los ojos abiertos como platos y en silencio bajo la mortecina luz roja, y la canción de la torre subió de volumen.
envolviéndolos, hasta convertirse en un poderoso grito que no era otra cosa que con mala. Vuelve al camino. Recoge todas las latas que estén enteras. Eso debería bastarte para alimentarte. Vuelve por el camino por el que hemos venido. No vuelvas a salir de él. A bien tendrás. Patrick asintió con perfecto entendimiento. Roland se dio cuenta de que creía, y eso era bueno. El creer lo protegería incluso con más seguridad que una pistola, más que una pistola con mango de madera de sándalo. Vuelve a la Federal. Vuelve al robot. Se llama Bill Tartaja. Dile que te lleve a una puerta que se abre en el lado de Estados Unidos. Si no se abre cuando la empujéis, dibujadla abierta con vuestro lápiz. ¿Me entendéis? Patrick volvió a sentir. Por supuesto que le entendía. Si el K al final te lleva al dónde y al cuándo de Susana, dile que Roland todavía la ama y que siempre la llevará en su corazón. Atrajo a Patrick hacia sí y lo besó en los labios. Dale esto, ¿lo entendéis? Patrick volvió a asentir. Está bien, vete. Largos días y placenteras noches. Que nos encontremos en el claro al final de la senda cuando todos los mundos acaben. Aunque incluso en ese momento sabía que eso no ocurriría, porque los mundos no acabarían nunca, no en ese instante, y para él no habría claro. Para Roland Deschain de Gilead, el último del linaje de él, la senda finalizaba en la Torre Oscura, y eso le parecía bien. Se puso en pie. El chico lo contempló con mirada de asombro y sorpresa. Mientras agarraba su cuaderno, Roland se volvió, inspiró aire hasta el fondo de los pulmones y lo dejó salir a un estruendoso grito. Allá va Roland, hacia la Torre Oscura. He sido sincero y todavía llevo la pistola de mi padre y te abrirás al tacto de mi mano. Patrick lo miró avanzar a grandes zancadas, hacia el final del camino. Era una silueta negra sobre el fondo del cielo abrasador y sanguinoliento. Se quedó mirando hasta que Roland empezó a caminar sobre las rosas y se quedó sentado en las sombras cuando Roland empezó a gritar los nombres de sus amigos y de sus seres queridos y de sus compañeros de K. Los nombres viajaron con toda claridad en ese extraño aire, como si fueran a tener eco para siempre. Vengo en nombre de Stephen Deschain, el de Gilead. Vengo en nombre de Gabrielle Deschain, la de Gilead. Vengo en nombre de Cortland Andrews, el de Gilead. Vengo en nombre de Cuthbert Atgool, el de Gilead. Vengo en nombre de Elaine Jones, el de Gilead. Vengo en nombre de Jaime de Curry, el de Gilead. Vengo en nombre de Banai y el sabio, el de Gilead. Vengo en nombre de Jax el cocinero, el de Gilead. Vengo en nombre de David el halcón, el de Gilead y del cielo. Vengo en nombre de Susan Delgado, la de Megis. Vengo en nombre del padre Callahan, el de Jerusalem Slot y el de los caminos. Vengo en nombre de Ted Brautigan, el de Estados Unidos. Vengo en nombre de Dinky Ershaw, el de Estados Unidos. Vengo en nombre de tía Talita, la de Cruce del Río, y dejaré su crucifijo aquí, tal como me encomendaron. Vengo en nombre de Stephen King, el de Maine. Vengo en nombre de Acho, el valiente, el de Mundo Medio. Vengo en nombre de Eddie Dean, el de Nueva York. Vengo en nombre de Susana Dean, la de Nueva York. Vengo en nombre de Jake Chambers, el de Nueva York, a quien llamo mi verdadero hijo. Yo soy Roland de Gilead y vengo en mi propio nombre. Te abrirás a mí. Dicho esto, se escuchó el sonido de un cuerno. Patrick sintió que se le helaba la sangre y que le bullía al mismo tiempo. Los ecos habían enmudecido en el silencio. Entonces, quizá pasado un minuto, se oyó el eco de otro estruendo, el sonido de una puerta que se cerraba para siempre. Y tras eso se hizo el silencio. 13. Patrick se quedó sentado donde estaba, en la base de la pirámide, temblando, hasta que la vieja estrella y la vieja madre aparecieron en el cielo. La canción de las rosas y de la torre no había cesado, sino que había disminuido de volumen y se había vuelto somnolienta, poco más que un murmullo.
Al final regresó al camino, recogió tantas latas como pudo. Había una cantidad sorprendente, teniendo en cuenta la fuerza de la explosión que había desintegrado el carro, y encontró una bolsa de piel de ciervo donde meterlas. Se dio cuenta de que se había dejado el lápiz y volvió por él. Junto al lápiz, brillando bajo la luz de las estrellas, estaba el reloj de Roland. El muchacho lo recogió con un pequeño y nervioso ululato de regocijo. Se lo metió en el bolsillo, luego volvió al camino y se echó una pequeña bolsa de arcilla al hombro. Puedo contaros que caminó hasta casi la medianoche y que miró el reloj antes de detenerse para descansar. Puedo contaros que el reloj se paró por completo. Puedo contaros que, al mediodía del día siguiente, volvió a mirarlo y vio que había empezado a funcionar, en el sentido correcto, aunque con gran lentitud. Sin embargo, no os puedo contar nada más sobre Patrick. No os puedo contar si consiguió llegar a la Federal, ni si encontró al que se llamaba Bill Tartaja, ni si al final volvió a ver el lado estadounidense. No os puedo contar ninguna de esas cosas. Digo lo siento. En este punto la oscuridad lo oculta mi ojo de cuentacuentos y debe continuar en solitario.